Okay, hello everyone. Thank you for coming and thank you for joining to your English class. It's time for beginning and we have to read a versicle for the last time in this week. Well, and here we go to Matthew 5:48. And the Lord said to us, be perfect therefore as your heavenly Father is perfect. One more time, be perfect therefore as your heavenly Father is perfect. Well, this is a new international version, and the value for this week was be perfect. Be perfect. Okay, well, go with me to Bible Hub and take a look for another translation. Maybe you remember for the last class we were talking about the Amplified Bible. And we explained that Amplified Bible have something else, and it's an explaining, is a meaning, in this case, for the word perfect. And we learned that is like growing into spiritual maturity, both in mind and character, and all the values for our daily lives. We're going to continue in this dynamic, but for today, we're going to go over with another translation and another meanings. Okay, let's go to this one. We're going to read Contemporary English Version. Contemporary English Version is a version with, we can say, with currently or maybe the actually English. Well, it said to us that you must always act like your Father in heaven. One more time. But you must always act like your Father in heaven. Okay, let's try to make a translation to Spanish for this one. Bueno, la Biblia en inglés contemporáneo nos plantea el versículo en cuestión de Mateo 5:48 como, pero ustedes deben siempre de actuar como su Padre en el cielo. Es interesante que aquí no aparece el vocablo que estamos estudiando como el valor de esta semana. Esta versión no utiliza la palabra perfect, sino que nos la contextualiza a un inglés actual, un inglés moderno, y nos dice que lo que Jesús decía en ese tiempo es ser perfecto o como Dios, se refiere a actuar como Él, a ser como Él. Como el contexto del versículo es love your enemies o el amor a sus enemigos, el amar a los enemigos, Dios dice que Él ama a todo mundo por igual. No importando si creen o no creen en Él, Dios nos ama a todos por igual. No hace acepción de personas. Entonces, eso mismo es lo que nosotros deberíamos de imitar en nuestras vidas. No solo querer a aquellos que nos quieren, no solo amar a aquellos quienes nos aman, no solo querer a aquellas personas que pertenecen a nuestro grupo social o a nuestro círculo, sino que busquemos también acercarnos principalmente a aquellas personas con las que tenemos un problema o ellas tienen un problema con nosotros, resolver ese problema y llevarnos bien. En inglés se usa una frase verbal para eso que es get along, que significa llevarse bien. We have to get along with everybody. Well, ahora, vamos a ver otra traducción antes de ir a la clase. Y esta es la Good New Translation. Good New Translation nos dice, you must be perfect just as your Father in heaven is perfect. Volvemos a la misma idea anterior. Debemos de ser perfectos, así como el Padre en los cielos es perfecto. Vamos a ver una más que es bien interesante, que es la literal standard, por una idea que plantea. Dice, you will therefore be perfect as your Father who is in the heavens is perfect. Lo de be perfect es similar, pero lo interesante es que dice, debemos ser perfectos como el Padre quien está en los cielos es perfecto. Y nótese la expresión heavens que está con letra S. No está en singular, está plural. Well, we can find in the Bible 3 heavens, first, second, and third heaven. The third heaven is where God lives. De acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Se plantean que hay 3 cielos.
El tercer cielo es donde Dios habita. Por esa razón, esta versión literal nos habla de cielos. El Padre que está en los cielos, haciendo cuenta y caso que, de acuerdo a lo presentado en las Escrituras, hay primer, segundo y tercer cielo. Well, veamos una más antes de cerrar. Vamos a ver acá la Wayman New Testament. La Wayman nos dice, you, whoever are to be complete in godliness, as your heavenly Father is complete. En esta versión no se toca tampoco el término perfect, no se nos dice ser perfectos, se nos dice más bien ser completos, debemos ser completos en godliness. Esto es bondad, puede traducirse también como benignidad, ser completos en bondad y en benignidad. O sea, ser buenos. Así nos dice como el Heavenly Father is complete, así como el Padre Celestial es completo. Well, y para cerrar, vamos a ir al final de todo eso, aparecen los comentarios bíblicos y uno muy importante es el comentario Strong. Strong es un autor que lo que hizo fue extraer palabra por palabra de todos los libros de la Biblia y darnos el contexto original de esa palabra. En ese caso nos lleva al Greek, que sería el griego. Y el término en cuestión para esta semana era perfect, que claro, nos dice que esta es la palabra griega que aparece como perfect, que es un adjetivo y lo define, que viene del griego telos, que significa complete, estar completo, o neuter completeness, o una completidad neutra o neutral. Esto de completidad se refiere precisamente a lo que hemos estado viendo. Recordemos que el contexto nos dice amar a todos por igual, incluyendo a los enemigos. Eso es el término neutro, o sea, no me voy a balancear solo a querer a las personas que me quieren, solo la de mi círculo social, sino que tengo que involucrarme aún con aquellos que no me llevo bien. Y eso de involucrarse significa mostrarles amor. Well, that's gonna be all. Con eso terminamos esta parte y ahora vamos a continuar con el topic de Introducing Yourself. For the last class, en la última clase estuvimos hablando de todas estas variantes y decíamos que aunque es una pregunta sencilla, what is your name? Podemos sacarle muchas cosas y estuvimos viendo lo que era lo de first name, lo de last name, lo de full name. Decíamos que hay otras formas de decir el primer nombre, el último nombre, el apellido, el nombre completo. En este caso, pues estaríamos hablando de inglés británico como given name, como surname y como complete name, que sería una pregunta alterna a what is your full name. Ahora, vamos a continuar con el resto. Vamos a ver ahora, quizás vamos a ver primero estas tres. Vaya, how old are you? Seguramente al ver esta pregunta, usted ya sabrá qué es lo que estamos preguntándole. Y ya tendrá una idea de cómo dar la respuesta. Entonces, how old are you? Decimos que es una pregunta que se traduce de manera interpretativa y no literal. La respuesta es bien sencilla. Podemos decir I am. Vamos a dar aquí nuestra edad y números, ¿verdad? Hay que decir los números, cuántos años tenemos, y luego vamos a decir years old. Years old. Eso vendría siendo una posible respuesta. Esta también se puede contractar. O sea que una versión contractada sería como decir I'm, la edad, y luego decir years old. Years old. Esa es la forma de contestar con todo, digamos, a la pregunta how old are you? How old are you? How old are you? ¿Cuántos años tienes? Así vamos a traducir interpretativamente esa pregunta. How old are you? ¿Por qué digo interpretativamente? Porque si nos fuésemos a lo literal nos dice algo muy diferente, sería algo muy extraño. Y en primer lugar es porque el adjetivo que se está utilizando, old, es para decir viejo. Entonces, how puede ser cuántos, puede ser cómo. Are you, pues es el to be, el ser o estar, conjugado en forma de pregunta. Entonces, si nos fuésemos como una traducción literal, how old are you?
Lo literal nos diría ir palabra por palabra algo así como qué tan viejo estás o cuán viejo eres. Y claro, nos deja muy distantes del significado real. Por eso es que decimos, equivale al español a decir cuántos años tienes, pero no se nos vaya a ocurrir, no se nos vaya a ocurrir pensar que de cuántos años tiene del español podemos pasar a decir, bueno, si cuántos significa, por ejemplo, many, porque he oído que many es para cuántos o muchos, entonces, ¿por qué no decir how many? How many, porque eso ya he escuchado que es cuántos, ¿vea? Y por qué no, si estamos contestando con years, que es años, ¿por qué no decir how many years? Y decimos, pero si yo he escuchado que el verbo tener en inglés es have, entonces, ¿por qué no es how many years you have? ¿Por qué no preguntamos how many years you have? Es lo mismo. Estaríamos queriendo trasladar del español una frase, una pregunta al inglés de una forma literal. Las traducciones literales en algunos momentos son buenas, pero en algunos momentos nos van a llevar por caminos muy pedregosos o muy enredados. Y si a alguien de habla inglesa usted le hace esa pregunta, how many years you have, va a ser como la pregunta de ¿qué tan viejo estás? Igual va a sonar como extraño, porque no es la pregunta adecuada, no son las palabras apropiadas, no son los verbos ni las palabras que se deben de utilizar para saber la edad de una persona. Entonces, aquí es, how old are you? Esa es la pregunta que solemos de hacer. Y hay que tener también cuidado con una pregunta que se parece un montón a esta. Una palabra hace la diferencia, que es el how are you o how are you, porque se puede pronunciar de dos maneras. How are you o how are you, que es cómo estás. Vean que entre la que está arriba y la que está abajo, toda la diferencia la hace la palabra old. Es toda la diferencia. Entonces, ahí hay que tener esa precaución de que una palabra en inglés cambia todo el significado. Pueden ver, how are you? ¿Cómo estás? Ahí significa cómo estás. Y estamos diciendo, how old are you? Es cuántos años tienes. Entonces pasamos de cómo estás a cuántos años tienes, sabiendo que allí no aparece la palabra years, no aparece propiamente la palabra años, pero el contexto nos dice, eso es lo que sirve para preguntar los años que alguien tiene. A esto agréguenle que, por ejemplo, si es algo escrito, si es un formulario, algo que usted está llenando, esa pregunta no aparece así. Normalmente en los formularios les va a aparecer algo que diga age, que es la edad. Entonces tampoco podemos preguntar verbalmente la edad con what is your age. Esa es una pregunta que no es muy correcta hacerla, porque lo de age solo se utiliza en forms, en formularios donde la persona va a rellenar con sus datos, no para hacer la pregunta. La pregunta verbal, o sea, en el speaking, en la parte de un diálogo, de una conversation, es how old are you? How old are you? Y ya que estamos aquí, volvemos a repetir lo que ya habíamos dicho anteriormente. Estas los vamos a usar mucho, el verbo to be en su forma I am y en su forma I'm. Hemos dicho, mire, cuando estemos ante esta situación, hay que tener cuidado, ¿verdad? Con el uso del I, que ya sabemos que el yo, ¿verdad? Por ejemplo, que sería la I. El yo suena a I. Ya sabemos que es, en este caso, la primer persona del singular. Pero van a notar acá que en dictionary.com nos aparece esa definición al principio. Nos aparece más abajo, que es precisamente la segunda definición, la que nos interesa a nosotros. Esta nos dice que es pronunciada como I. Ahora, nos dice que esto tiene que ver con el alfabeto inglés, pero hay otra definición que nos dice que es el pronombre. Esa es la que estamos utilizando ahorita. Es la definición del pronombre, pero la pronunciación es la misma, es I. Entonces, para pronunciar correctamente esto, debemos tomar en cuenta que en primer lugar debemos de usar I. Eso es lo primero, I, el pronombre
yo en inglés, I. Muchos estudiantes a veces cometen el error, ¿verdad? En las clases de inglés de decir I am, o sea, decirla como una I am. Es un error muy común. Hay que recordar que no estamos leyendo español, estamos leyendo inglés. Por lo tanto, siempre que veamos una I latina en mayúscula, porque esta no importa si está al principio, en medio o al final, cuando es el pronombre yo en inglés, siempre va a ir en mayúsculas. Entonces, debemos de pronunciarla como I. Y ahora vamos a la parte del to be. Aquí nos dice que es el verbo para el to be, para la primera persona. Eso nos dice dictionary.com. Y claro, nos da las pronunciaciones posibles, ¿verdad? Nos dice que puede ser, esta es la que vamos a buscar hacer, aunque hay una pronunciación, una variante, que es usando un sonido que se llama schwa, pero ahorita no me voy a meter a hablar de eso, me voy a quedar con esta parte. I am. Decíamos que es el I el que se debe gesticular acá. No es lo mismo decir I am, porque si usted dice am, solo está haciendo la A. Y ahí es donde usted suena ya a latino. Tengan cuidado con esto que voy a ir mencionando de ahora en adelante. Si usted dice las cosas así, si se relaciona con alguien que viva en los Estados Unidos, que sea un nativo hablante, cuando usted diga algo como I am, I am, entonces ya inmediatamente usted se cuelga acá, se pone un sticker que dice Latin people. Y ya saben que usted es latino y que habla el inglés acentuado. Entonces, acentuado con el español, pues, o sea, no con el acento propio del idioma. Entonces, es I am. Traten de hacer este ejercicio con la mandíbula, bajar para la A y subir para la E. I am. Algunos me dirán, mire, teacher, cuando usted lo pronuncia así, yo le escucho como que lo dice como M, como que fuera una E y la A no la escucho. Pareciera que suena más la E que la A. Tiene razón. Pareciera ser así. Lo que sucede es que el sonido I, dependiendo con qué consonante se va a juntar, a veces escuchamos más la parte de la A veces escuchamos más la parte de la E. Por lo general, cuando son consonantes cerradas, vamos a escuchar como con más fuerza la E, porque como la E es cerrada y la es cerrada, o sea, cuando hacemos la E es A, E. Vamos cerrando. Y al momento de cerrar viene la M, que también es cerrada. Entonces, I am, am. La A como que perdiera un poco el sonido o la fuerza, pero eso no es en todas las palabras, depende de dónde aparezca el sonido I y con quién se combine. En el caso de la M, pareciera sonar más la E, la parte de la E, que la parte de la A, pero uno siempre debe de mover la boca para hacer I. I am, I am, I am. Y luego, pues viene la parte de la edad. Como estamos comenzando en esta parte, no hemos visto los números. Entonces, ahí usted ponga ahorita su edad, cuando vaya a llenar el ejercicio, póngalo en números, no en letras. Por ejemplo, alguien me dice, tengo 20 años. Entonces, escriba acá la edad así. Y luego vemos lo de la pronunciación, ¿verdad? De los números, que no es el tema ahorita en cuestión. Lo importante aquí es que podamos hacer la frase que está en red color. Ya el número, pues lo aprendemos después. Por ejemplo, si alguien tiene 20 años, me dice, I am 20 years old. Ahora, vamos con lo de la siguiente palabra, que es para los años. Esta sí interesa ver cómo es que debemos pronunciarla. El diptongo EA del inglés, o sea, cuando encontremos en las palabras la E con la A, hay que tener bastante cuidado. Bueno, aquí no me aparece porque lo puse plural, ¿ve? Entonces vamos a buscarlo como singular porque en plural no nos lo marca. Cuando les mande el diccionario a esta parte, que es el diccionario de sinónimos, significa que esa palabra no está dentro del diccionario normal. Entonces hay que irnos a la definición, que es la que nos interesa, y a partir de la definición, pues tener una idea.
de cómo vendría siendo la pronunciación. Vaya, aquí tendremos, o vamos a encontrar esto, miren, vamos a cambiarlo acá y encontramos esto. En el caso de yours, es una palabra que el diptongo EA se comporta de diferentes maneras. Es decir, cuando usted vea una palabra con EA, no piense que siempre la EA va a sonar igual. La EA tiene diversos patrones de comportamiento. Y en el caso de esta palabra, se comporta con una I corta, como G, G, y luego con un or. Este sonido que ven acá, que parece como una E al revés, ¿verdad? Y que está como en un espejo, se llama schwa. El schwa del inglés es como uh. Es un sonido en donde no se hace mayor cosa con la boca. Es un sonido que proviene de nuestras vocal cords o nuestras cuerdas vocales y lo único que debemos de hacer es como pujar, como uh. Y cuando se le agrega la R, pues suena ur, ur. La lengua está quietecita, los labios casi no se mueven, la boca está medio abierta. Es solo hacer con la R. Ur, ur, ur. Entonces, eso lo vamos a pronunciar como your, your. Esa vendría siendo, pues, sorry, la parte de la pronunciación para años. Your. No es years, no es years, sino es your. Y repito, cuidado con esas palabras que tienen EA, porque el diptongo EA no siempre suena igual. En algunas palabras vamos a encontrar que suena como una E. En este, por ejemplo, se separa en dos sonidos realmente. Y ahora vamos a la última, que es old, que decíamos, bueno, este es un adjetivo para decir viejo, pero es interesante ver cómo se pronuncia la O que aparece acá, que claro, no la podemos ver como una O del español, sino más bien la vamos a pronunciar como una O del inglés. Old, old. Years, how old are you? How old es O. O sea, esta tiene un sonido largo realmente, un sonido que apunta a hacer una OU. Y claro, la pronunciación va a ser I am, por ejemplo, en esta, I am 20 years old. Old. I am 20 years old. No es como decir old, no es una O del español, es old, old, old. Y nótese que suena la L y la D al final. Old, old. Ese es el sonido al final, es y la D de la D. Old. I am, usted va a decir la edad y luego va a decir years old. O bien puede ir a esta otra que ya decíamos anteriormente. Lo que va a cambiar aquí nada más es la pronunciación de la contracción. Y habíamos dado la idea de que si queremos sonar a American people, we have to say I'm 20 years old. I'm. No decir am, aunque se puede decir, ya les decía anteriormente, miren, no tiene de malo decir la contracción de yo soy en inglés o yo estoy con am, es válida, pero si usted quiere sonar más a un native speaker, a un nativo hablante, dígalo como I'm. Entonces, si alguien tiene, por ejemplo, 15 años, puede decir I'm 15 years old, I'm 15 years old. Ahí estaríamos dándole edad con I'm. El resto, pues ya lo tenemos acá. Entonces, la pronunciación para la siguiente parte es la misma, no habría mayor cambio. Ya sabemos que esto suena a years y jamás va a sonar a years. Y que esto va a sonar a old, old, con un sonido O, O. Bueno, esa sería entonces la respuesta para la edad. ¿Qué estoy diciendo con eso de I am years old o I'm years old? Estoy diciendo yo tengo tantos años. Eso es lo que estoy diciendo. Yo tengo tantos años. Claro, hay que agregar la palabra old porque es lo que complementa la idea del how old. Es el adjetivo con el que se pregunta, es el adjetivo con el que se responde. Y si tradujésemos estas expresiones, es como decir, yo tengo tantos años. Yo tengo tantos años. Well,
Ahí estaríamos entonces con esa pregunta. Ahora, vamos a una más. La siguiente es, what is your telephone or your cell phone number? Y ojo con eso. En English, no es lo mismo hablar de telephone number, hablar de cell phone number. Son dos cosas diferentes. El inglés nos puede enseñar mucho a corregir ciertos vicios del español. Y esa pregunta es una de ellas. Cuando nosotros decimos, what is your telephone or your cell phone number? Miren qué específica la pregunta. Dice, ¿cuál es tu número telefónico o tu número móvil o tu número de celular? Porque también se puede decir mobile number en vez de cell phone. Se puede usar la palabra mobile. Es decir, el inglés distingue entre un número fijo, que sería el telephone, y un número de celular o un número móvil con cell phone o mobile number. Y aparte de eso, pide el número de teléfono. ¿Vea? Porque nosotros aquí tenemos la mañita de decirle a alguien, hey, mira, dame tu teléfono, ¿verdad? O regálame tu teléfono. Pareciera como que lo estamos asaltando, ¿verdad? Porque realmente lo que necesitamos es su número de contacto, no el aparato. Pero es una mala pregunta que nosotros solemos hacer muchas veces en español. O una mala solicitud, porque lo correcto es hablar del number. Entonces, ¿cómo vamos a responder ante una question como esta? Pues bien, la respuesta va a ser sencilla. Va a ser como my. Miren, vuelve a aparecer el my. My. Y aquí depende, ¿qué es lo que voy a dar? Si doy un número fijo, tengo que decir my telephone. My telephone. Ya vamos a ir a ver la palabra telephone y por qué se distingue del español. No debemos decir nunca telefone. Ya vamos a ver por qué. Y cell phone sería la otra opción. O sea, tenemos dos palabras acá, dos vocablos. My telephone number, my cell phone number, dependiendo cuál vayamos a usar. Y vamos a decir is. ¿Ven? Vuelve a aparecer el is que lo usábamos ya anteriormente. Y aquí pues tocará dar el número de teléfono, pero quiero aclarar algo. Nosotros acá, pues, pensando international, pensando internacionalmente, podemos agregar el area code o el código de área. Pero independientemente de lo que agreguemos, la sugerencia aquí es siempre dar número por número. Voy a poner aquí un número, digamos, ficticio, ¿verdad? Para que tengamos una idea de cómo responder a esto. Entonces vamos a agregar acá, pensando en que estamos en El Salvador y que nos relacionamos con personas de fuera del Salvador, vamos a agregar el area code, que ya sabemos que es este. Eso ya vamos a ver cómo lo podemos pronunciar en inglés, ¿verdad? Porque pueden haber dos formas de pronunciarlo. Y ahora pongamos ahí el number. Digamos que ese es el number. Entonces, si no tuviera el area code, es decir, si solo fuéramos a dar los números de aquí para acá, bastaría con decir algo como my, y aquí sí, cell phone, porque es un móvil, no es un fijo. Entonces, my cell phone is, pero aquí me hizo falta algo. My cell phone number me hizo falta aquí. My cell phone number, para contestar igual que la pregunta. Mi número de celular. My cell phone number is. Si nos concentramos en esto, diríamos 7, 8, 2, 4, 0, 5, 0, 6. Sin tomar en cuenta el area code. Ahora, si tomásemos en cuenta el area code, podríamos decir algo como lo siguiente. My cell phone number is. El más casi no se suele decir, aunque se pone, pero se suele omitir. Pero si usted lo quiere pronunciar, puede decir plus 503. Eso sería lo primero, leerlo uno por uno. Y puede decir, my cell phone number is plus 503 782400506. Esa es la mejor manera de dar números en inglés. Nosotros tenemos aquel relajo de decir 78, 24, 05, 06 y agrupar así.
eso no es muy conveniente en inglés. Es mejor decir número por número para que la otra persona nos capte claro cuál es el número. Igual, podríamos decir aquí 503, y aunque se puede decir en inglés y es muy común decir algo como 503, 503, y podríamos decir 503, 78240, 506. Y es válido también. O sea, ahí con el código de área uno puede decirlo número por número o puede decirlo todo de un solo, pero hay que saber, digamos, pronunciar ya a nivel de los cientos en inglés. Y ahorita no estamos en eso, estamos en la primera parte, ¿verdad? Pero solo es para tener una idea. Ahora, yo les he pronunciado el cero de una manera especial. Y es que el cero posiblemente ustedes dirán, mire, para el número cero yo estoy acostumbrado a que la gente dice zero, pero usted ha decidido O. Lo que ha dicho usted es O, como que fuera una letra O. Es correcto, es otra forma de decir. Ok, veo en el chat que tienen una question. A ver, tell me, dígame, Natalie, ¿cuál es su pregunta? No, era esa de lo, porque no se pronunciaba Ciro. Ah, Eso le ok, quería preguntar. Ajá. correcto. Ah, vaya, entonces ya la aclaramos. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Lo que sucede es que esas son mañitas que tienen los hablantes del inglés, que a veces aquí no se nos dice. La mayoría de veces los teachers les dicen, mire, diga zero. Entonces, diga zero porque así se dice el cero. Pero ocurre que en el inglés el cero lo suelen pronunciar con este sonido, con el sonido que fuera como una O. Así lo suelen pronunciar. Entonces, es una forma de decir el cero en inglés y es más común decirlo de esa manera que decirlo como zero. Es mucho más frecuente. Para muestra un botón. No sé si conocen a James Bond. El último James Bond fue el actor Daniel Craig. James Bond es el famoso agente que en español se le llama 007, pero en las películas en inglés no le dicen así, no le dicen 007. Nunca va a escuchar esa expresión que le llamen así con su código de agente 00 a James Bond. En las películas, en los audios originales le dicen 007. Esa es la expresión, 007, que sería como decir 007. Nada más que ellos le dicen doble o 7 vendría siendo. Para nosotros es raro. Es raro eso porque no es una costumbre del español, pero es una costumbre muy inculcada en el inglés. Es más frecuente, repito, que nos digan el número 0 como O que como zero, sobre todo cuando están en este proceso de estárnoslas deletreando. Bueno, ya casi se nos termina el tiempo, ¿verdad? Pero no quisiera irme sin antes aclarar algo. Vaya, la de my ya vimos anteriormente que esto es prácticamente como agarrar la I y ponerle una M. Y con eso que estamos estudiando, quiero que usted vea que hay como ciertos patrones de pronunciación. Hay ciertas cosas que se van repitiendo. Ahora, lo que nos va a interesar acá es esta palabra ahorita, telephone, puesto que es una palabra que se parece mucho a la del español, pero difiere en la forma del inglés. Y aquí es donde debemos irnos fijando que el inglés y el español no tienen la misma forma de separar las sílabas. Por ejemplo, pónganle atención a esto. La palabra acá nosotros le decimos teléfono, y se parece mucho el vocablo entre inglés y español. Pero nótese que la sílaba, la primera sílaba para el inglés es tell. Miren, la T, la E y la L. Esa E suena como una E del español y es tell. Y de hecho es la sílaba tónica, la sílaba que tiene más fuerza. Preguntarán ustedes, ¿cómo es que sabe que es la sílaba tónica? Por este apóstrofe que está aquí. Siempre que lo que está delante del apóstrofe es la sílaba tónica, la que tiene más fuerza. Tell. Y miren, esta E queda solita. Ella queda sola y es un schwa. Tell a. Tell a. No es tele, es tell a. Tell a. Y luego, todo esto, la E no suena. Y esta suena a O. Es decir, un sonido largo. Tell a phone. Son 3 sílabas.
telephone, telephone. Cuando la unimos, telephone, 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 telephone. Por eso es que suena diferente. No es como que nosotros tenderíamos a cometer el error de decir telephone, telephone, y queremos sonar como inglés. Pero si usted dice tele, ya lo dijo mal, porque allí no se dice tele, se dice telephone, telephone. ¿Ven la diferencia clara que hay entre la palabra en inglés y la palabra en español en términos de la pronunciación? Vean, telephone, telephone. El schwa lo vamos a comenzar a ver en un montón de palabras. Va a ir apareciendo en muchas palabras y hay que prestarle atención puesto que es un sonido muy vital en el inglés. Pero no nos quedemos hasta ahí. Veamos qué pasa con cell phone. Vamos a buscarla acá. Esta pues es como celular, diríamos nosotros. Teléfono celular. Eso sería cell phone. Y pues nótese acá lo que sucede con esta. Las letras C. La letra C en el inglés no tiene un sonido. La letra C en el inglés le presta a veces el sonido a la S y a veces se lo presta a la K. Va a depender de la palabra. En esta, cell, la letra C se pronuncia como una S, como una S silbante, cell, y es la sílaba tónica, es la que lleva más fuerza, cell. Y luego la siguiente es phone, igual que en la anterior. Nótese que es la misma sílaba, cell phone. Voy a quitar aquí este apóstrofe que va en la parte de abajo para que no nos quede muy marcado. Entonces tendríamos telephone, cell phone. Telephone, cell phone. En una tenemos 3 sílabas, en la otra tenemos 2 sílabas. Claro, si estuviésemos pensando en español, el español nos hace creer que esta es una sílaba, que esta es otra sílaba, que esta es otra sílaba y que esta es otra sílaba. Porque así se nos acostumbró, así se nos programó el cerebro a formar sílabas en donde encontrásemos una consonante con una vocal o una vocal con una consonante. El inglés tiene un patrón muy diferente y vamos a ver que esta es una tendencia muy fuerte a separar las sílabas de manera distinta. Bueno, se me ha terminado el tiempo y creo que ya no nos dio para más, pero vamos a ir tomando en cuenta, ¿verdad? Estamos viendo alguna serie de situaciones que van a ayudarnos a pronunciar mejor nuestro inglés. Well, that's gonna be all for today. Thank you for staying with me. Thank you for being in that class. I wait you for Monday. Nos vemos primero Dios el día lunes. Have a great weekend. Goodbye. Take care. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Thank you. Bye-bye. Bye. Goodbye. Thank you so much.